coger un avión dentro de 25 minutos. Si lo pierdo, soy hombre muerto. Si lo cojo, le haré rico. ¿Qué le parece si arrancamos? ¡Vamos para allá! Este es el espectacular Peugeot 406 modificado de taxi de Automobile. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Hoy tenemos una edición muy especial que su fabricante, al que ya conocemos, reeditó en 2024 con la celebración de su 15 aniversario en el Autofest, y en el que solo unos pocos afortunados lo pudieron adquirir, ya que a diferencia de la versión estándar lanzada en 2015, esta edición de hoy no solo tiene su propio código en la mítica caja marrón exterior y que vamos a abrir de inmediato. Como siempre, Automobile nos presenta sus modelos en esta segunda caja en blanco y cerrada al 100%, con su logotipo en este caso referente al festival que se celebró en ambas caras, la imagen del modelo en un solo lateral con su referencia correspondiente, junto a la información pertinente en la parte inferior con todas las licencias oficiales. Y es que aparte del típico corcho con el que Auto protege sus réplicas, también nos obsequia con esta bolsita de plástico y dos logotipos dentro de recambio súper chulos para poder aplicarlos en caso de defecto o rotura. Punto positivo. Así que la segunda diferencia respecto a la primera versión es la super vitrina que viene incluida en todas las unidades. Recordemos que Auto solo realiza ediciones limitadas, ahora lo veremos, y que viene encajada en el corcho con este plástico protector que vamos a sacar inmediatamente para montarla. Mientras lo hacemos, aprovecharemos para ver la peana que también contiene esta edición y sacaremos esta espuma que recorre su perfil a modo de protección. Vemos que viene fijado con 3 tornillos y aquí ya vemos ciertos datos en esta esquina con la placa conmemorativa del 15 aniversario que nos informa de la marca y el modelo del coche. También indica que se trata de un taxi de Marsella e incluye la edición limitada a la que pertenece, siendo la unidad 143 de 500, y que desde luego espero que también esté presente en los bajos del propio coche. Luego lo comprobaremos. Así que en este caso, no nos tenemos que preocupar por el polvo, ni tendremos gastos extra con vitrinas, ni habrá que mirar medidas, ya que en mi opinión y la de Daniel, es que este kit que nos proporciona Automobile Es total. Ya sabéis que en MQM lo analizamos todo al detalle, así que mientras terminamos de desatornillar este espectacular 406 de película, veamos 4 datos curiosos y la sorpresa que debuta a gran escala hoy en el canal que nos espera a continuación. ¡Vamos a ello! ¿Quién diría que Luc Besson, culpable de esta historia como guionista y productor, escribió el guión de este primer filme mientras esperaba luz verde para la producción del peliculón El quinto elemento, y que finalmente dirigió Gerard Pires, convirtiéndose en este cuarteto de largometrajes que nos han hecho disfrutar tanto a la francesa? Más bien a la marsellesa, ya que gracias a muchos de los personajes y la propia ciudad donde se rodó esta cómica parodia, fue imprescindible la estelar pareja protagonista compuesta por... ¿Nombre y apellidos? Morales, Daniel. y Gire a la izquierda, Carvadeca, a la izquierda. Tuerza, pero no ve que nos vamos a estrellar. ¿Es usted idiota o qué? o Yo soy Emiliano. para los amigos, Puedes tutearme, ¿vale? Será mejor. sin olvidarnos de la increíble Marion Cotillard o el implacable comisario Givert. Eso está bien, pero que muy bien. Aunque hay una quinta película con otros personajes principales. Y es que para este primer filme se construyeron 6 ejemplares diferentes del 406 a cargo de Christian Bonichon, de los cuales solo uno de ellos fue designado como el Hero Car, siendo un auténtico coche de carreras de la categoría Superturismo, mientras que los otros 5 fueron modelos modificados para acrobacias y tomas específicas. Así que con el pretexto de... El señorito deja el mundo de las 2 ruedas por el de las 4. y el coche ya liberado de la peana, veamos las medidas y el peso de esta magnífica réplica de resina. Eso es. Las medidas del coche real son las universales y las modificaciones del filme, y ya sabéis que este fabricante solo trabaja con este compuesto como base principal, tal y como ya hemos visto en el canal con el Peugeot 308 GT.
y el peso que se refleja en la báscula me imagino que es ligeramente más elevado que si de un Peugeot 406 original a este tamaño se tratara. Todo lo contrario que en el filme, con todas estas modificaciones realizadas por su dueño para aligerarlo e ir más rápido. Así que... ¡Felicidades, Daniel! Gracias, pero no es nada. No, enhorabuena, insisto. Bueno, vale. Como veis en la imagen, este Peugeot 406 original sin modificar fue uno de los coches más comunes en Europa, con más de 1,5 millones de unidades vendidas durante su producción, siendo unas cuantas menos con esta última edición de hoy de Otto a 1.18 con 500 unidades, a diferencia de la primera con 3.000 piezas realizadas. Pero antes de lanzar esta edición de hoy, Otto pensó que para algunos sería insuficiente, así que en 2022 realizó de nuevo 3.000 unidades del mismo Peugeot 406 de taxi, pero esta vez a escala 1:12. Y como en MQM también somos inconformistas, no hemos podido evitar traerlo al canal. ¿Qué os parece? ¡Eso es genial! Liberaremos a tu padre. Nunca olvidaré lo que has hecho. Viene con el mismo juego de 2 cajas y su código particular, y con la misma presentación pero con el logotipo original en ambas caras, y sin la imagen del coche en ninguno de los dos laterales, estando completamente en blanco. Eso sí, compuesto por el mismo corcho de siempre, en este caso sin los anagramas de recambio, ya que esta unidad a escala 1:12 la adquirí en la reventa y no sé si los incluía de origen. Decidme en los comentarios si lo sabéis. Así que siendo conscientes de ello, quitaremos los 3 tornillos con los que viene fijado, pero en este caso han añadido esta especie de estructura de plástico negro con un disco que lo recubre a modo de refuerzo. Así que parece que tenemos exactamente el mismo coche, pero esta vez a escala 1:12, ¿no? ¿Tú qué opinas, Daniel? Como no lo veo convencido, salgamos de dudas con el análisis de MQM. Mantendremos este escenario dado el espacio que necesitamos para las dos réplicas e iremos cambiándolo para ver algunos de los detalles y diferencias más notorias entre ambas, ya que los compararemos minuciosamente con el 406 de la película, empezando por las medidas y el peso, siendo lógicamente bastante mayores respecto al de escala 1:18, así que tenerlo en cuenta a la hora de exponerlo y sigamos con la pintura. En ambas réplicas se aprecia el mismo color blanco, aunque hayan pasado bastantes más años en la mayor, estando las dos unidades en perfecto estado de conservación, y es que Otto en este sentido suele aplicar normalmente la pintura de manera excelente. Punto positivo. Y es que para mí, hablar de taxi supone recordar esas primeras imágenes de la cómica e irreal transformación que sufre el coche para que Daniel pueda llegar más rápido a sus destinos, ya que su verdadero sueño es ser piloto de carreras y no como él mismo dice: Soy un taxista súper simpático. Abro la puerta a las damas, los pasajeros no se marean cuando conduzco, solo hablo cuando me preguntan. Perfecto, pues veamos estas modificaciones empezando por la parte más baja de este trabajado frontal y su espectacular spoiler hecho a medida que aparece por debajo del chasis en el filme, siendo fiel y estando muy bien proporcionado, a diferencia del 406 a escala 1:12 que se aprecia ligeramente más separado del propio paragolpes respecto a su hermano pequeño, quedando sutilmente menos realista, así que Daniel tenía razón, no son exactamente iguales. Eso es. Si subimos para arriba, fijaros en los huecos de los dos antinieblas que aparecen con esta tapa en todas las ocasiones. Daniel, ¿podrás pasar? Sí, claro que sí. ¿Cómo va eso? Excepto en esta escena faltando una de ellas. Y en estos planos durante la transformación, siendo completamente planas. Con los antinieblas presentes solo cuando el taxi está en modo normal, así que en ambas réplicas se han reproducido las tapas que más aparecen en el filme, siendo fieles en su diseño y con el hueco final en negro siendo una pieza pegada de plástico en la réplica grande y formando parte del chasis en la pequeña. Tenerlo en cuenta, apasionados. Y es que las dos rejillas centrales en ambos taxis son piezas aparte en negro y en relieve, con las gomas laterales protectoras junto a sus ribetes cromados en la parte superior, pintadas en negro y relieve como toca. Lo que vuelve a ser diferente son los dos logotipos del león como piezas aparte, siendo plateado y plano en su fondo en la réplica 1:12 y cromado con relieves redondos en el fondo en la réplica 1:18, siendo más fiel este último respecto al diseño del logotipo real, con el contorno y el león en cromado y un fondo de panel de abeja perforado muy similar a este de un Peugeot 806 real.
Lo que sí está reproducido igual son las dos líneas negras en relieve y pintadas en la parrilla, junto a los trabajadísimos faros muy bien simulados, logrando un realismo que me encanta. Incluso se aprecia el dibujo en las tulipas de manera sublime y el interior de los faros con sus bombillas pintadas en el interior perfectamente definidas, así que punto claramente para Otto. Un matiz a destacar es la ausencia de las tapas de los pitorros del agua en la réplica a escala 1.18 que incorporaban las gamas más altas del 406, estando presente solo en la réplica a escala 1.12 y siendo correcto en ambos casos, ya que en el filme hay tomas en las que sí las vemos presentes y otras en las que no lo están. Tranquilos que no nos dejamos la matrícula en blanco como pieza aparte reproducida en los dos ejemplares a diferente escala, con la misma numerología en negro que corresponde a la del filme. Me encanta. Otro detalle a mencionar son los anclajes para fijar el capó delantero que aparecen solo en esta escena siendo totalmente liso en el resto del largometraje, con unos limpiaparabrisas muy bien simulados como piezas aparte cada uno en plástico negro en ambas réplicas. También está presente la tira blanca delantera en los dos 406 de Otto, pero con diferente margen respecto a la goma del cristal, estando ahumado como en el resto del coche en las dos maquetas, al igual que en el filme, excepto cuando el taxi está en modo normal y este tintado desaparece por completo por arte de magia. Así que detengámonos un segundo en los laterales porque si nos descuidamos, no los vemos ni de refilón. No he tenido tiempo, iba muy rápido. Si nos fijamos bien, tenemos 4 diferencias entre las dos réplicas, siendo la primera los intermitentes laterales que curiosamente en el modelo A1.18 están reproducidos como piezas aparte de plástico naranja y en formato calcomanía en la réplica A1.12, aportando más realismo en la unidad más pequeña, apreciándose incluso el dibujo de las tulipas y siendo totalmente lisas en la unidad grande. Eso sí, los ribetes pintados en negro y cromado son fieles estando muy bien reproducidas en ambas y en relieve igual que las delanteras. La segunda diferencia son los trabajados retrovisores con su lámina efecto espejo. Fijaros que tenemos una franja en negro que rodea el cristal de la réplica pequeña, siendo totalmente en blanco en la réplica grande, y aunque aparezca igual en algunas escenas del filme solamente en blanco, es realmente un acabado bicolor en estos dos colores mencionados. La tercera es la etiqueta de taxi que me encanta que esté presente en las dos maquetas y además con una definición increíble estando en la misma ventana trasera que en la película, pero en diferente ubicación, apareciendo en el filme igual que en el taxi de Otto a 1.18, tanto modificado como en modo normal, y no en la parte inferior de la ventana como en la réplica a escala 1.12. Así que la cuarta y última desigualdad son las pinzas de freno delanteras estando mejor definidas y pintadas en negro en la réplica 1.18, siendo completamente en plata en la de escala 1.12. Ya que estamos, tengo que decir que estas llantas TSW Imola con el centro de rueda en azul y su logotipo en medio son espectaculares a las dos escalas, pero fijaros que se aprecia un tono plateado en las llantas del 406 a 1.18 y un gris mate en las del 406 a 1.12. Y aunque no veamos el pasador central reproducido en ninguna de las dos réplicas que aparecen en el filme, sí que gozamos de neumáticos de goma en los dos taxis de Marsella, con su banda de rodadura en relieve, pero con mucha dificultad para hacerla rodar, teniendo que moverlas con la mano en las dos réplicas para conseguirlo, y solo con las válvulas del aire reproducidas en relieve, aunque muy sencillas, en el taxi a escala 1.12. Oh, no. Pues sí, Daniel, y es que aparte de la diferencia de altura respecto al suelo y la distancia entre las ruedas respecto a la carrocería entre las dos réplicas, espero poder disfrutar algún día de una dirección practicable y o suspensión operativa. ¿Qué te parece, Emilian? Oh, sí. Y es que a día de hoy no podemos interactuar con estos tips en los modelos de esta marca, al igual que ningún elemento practicable, siendo réplicas 100% selladas, dado el material con el que trabaja este fabricante que ya sabemos. Así que no podemos disfrutar ni del interior del maletero, ni del precioso motor modificado por Daniel, Me hice con un V6 y lo vitaminé un poco. Es cuestión de educarle la voz. Al V6 solo le falta cantar.
Y lo único bueno, en mi opinión, es que tenemos todos los cristales muy bien simulados, con una lámina muy fina de plástico y que valoro mucho, porque esto nos proporciona un habitáculo 100% cerrado, libre de polvo. Así que aprovechemos para ver lo poco que podemos apreciar del interior en ambas réplicas, aparentemente siendo iguales, pero con ligeras diferencias, ya que entre el tinte de los cristales y que no podemos abrir nada, solo entrevemos el trabajado volante SWM que Daniel cambia en varias ocasiones con el sistema de liberación rápida en el filme, sin que Emilian no pueda evitar ponerse nervioso. Con un bajo relieve en los tornillos mucho más marcado y bien definido, al igual que el logotipo central en la réplica a escala 1:12. Aunque hay que decir que su hermano pequeño sigue estando a la altura con la misma guantera abierta y el panel de control simulado con una sola calcomanía plana sin ningún relieve, al igual que su hermano mayor. Así que punto para Otto por este detallazo, aunque haya echado en falta un poco más de realismo, con relieves o algún interruptor o componente como pieza aparte. ¿Qué opináis? Otra pequeña diferencia es que el embellecedor que reproduce la madera de la guantera solo la vemos en el 406 a escala 1:12, no estando presente en el Peugeot a escala 1:18. El resto del interior es original, como los asientos que se aprecian en la película o el panel del cuentakilómetros reproducido con otra calcomanía notoriamente bien definida en ambas, viéndose un salpicadero bastante más conseguido en la réplica a escala 1:12, con detalles en naranja y un cambio de marchas original en los dos taxis a escala, siendo este otro de competición, con un acabado en madera y del que solo disfrutamos en 2 escenas durante todo el filme, un solo segundo. Y es que los cinturones de seguridad delanteros y traseros en la réplica grande están simulados al completo, incluido el propio cinturón en tela real con sus hebillas, mientras que en la réplica 1:18 solo vemos las partes superiores e inferiores pintadas en rojo y negro, pero sin los propios cinturones delanteros y traseros reproducidos. Por último, me ha sido prácticamente imposible ver con claridad los pedales que solo aparecen en esta escena de la película, dado su complicado acceso y ubicación, pero que están presentes los tres, siendo de plástico y en color negro. Con un suelo en gris sin enmoquetar, difícil de apreciar en ninguna de las dos. Pasa lo mismo con el techo y sus parasoles junto al retrovisor interior como pieza aparte, reproducidos en ambas réplicas pero con dificultad para ver el conjunto nítidamente. Así que antes de pasar a la parte trasera, demos un rápido paseo por el techo, ya que a simple vista parece que los techos sean iguales con el contador luminoso reproducido en ambas réplicas, excepto el cable negro que va hacia la puerta, siendo de plástico flexible, aportando un realismo mayor el del Peugeot a escala 1:18 que no la línea pintada con cierto relieve de su hermano mayor a 1:12. Así que fijaros que se ve perfectamente un bajo relieve que no toca en el techo para las dos bases de la señal luminosa en el taxi a 1:18 y un techo liso con el contador simplemente encima en el taxi a 1:12 como debe ser. Y es que tampoco se aprecian los números correspondientes de cada luz en la réplica de menor tamaño, estando presentes en la mayor como en el filme, con la fiel tipografía de Taxi de Marsella imprescindible esta vez sí, serigrafiada en las dos. Las antenas en negro como piezas aparte de plástico tienen el mismo diseño que en la real en las escenas y, en mi opinión, con unas proporciones correctas en cada modelo respecto a cada escala. Pero una curiosidad que puede pasar desapercibida en algunas tomas durante el filme es que se ve perfectamente la ubicación de un techo solar no muy bien disimulado, dejando claro que hubo alguna unidad durante la grabación con este extra que tuvieron que anular y tapar para dejar un techo liso como en el resto de escenas. Ya sabéis que este análisis se hace con un ánimo positivo y espíritu constructivo, porque MQM Tiene buen corazón. ¿Eh? Tiene buen corazón. Así que pasemos a esta espectacular parte trasera limpia de anagramas con el único logotipo de Peugeot muy bien conseguido en ambas, siendo parte del botón de apertura del capó muy bien definido de nuevo en ambos casos, siendo piezas aparte, junto a los embellecedores en negro y cromado como toca, y las tapas de gasolina simuladas con su contorno en un bajo relieve perfectamente delimitadas en el mismo lateral que en el largometraje. Tengo que decir que los trabajados pilotos traseros que me encantan en ambos ejemplares de Otto son realmente fieles a los del filme, aunque curiosamente hay escenas que se iluminan en las frenadas,
y otras tomas en las que no. Al igual que la luz de freno central de stop, solo la vemos en el 406 a escala 1.18, no estando presente en el Peugeot a escala 1.12. Y es que estas dos balas francesas a diferente escala tienen reproducidas las chulísimas matrículas traseras en amarillo, con sus números en negro como en el filme, y el discreto pero efectivo tubo de escape a proporción en cada escala, pintado en este cromado que le queda perfecto, no apreciándose del todo bien en la película en varias tomas. La única diferencia relativamente notoria la vemos con el discreto alerón en blanco a juego con la pintura del taxi y sus líneas en el capó para poder esconderse o aparecer como vemos en las escenas en función de lo que requiera Daniel en cada situación, pero con una anchura menor en la réplica grande, estando más proporcionado en la pequeña, viéndose a mi juicio demasiado delgado en el 406 a escala 1.12. ¿Cómo lo veis? Sin embargo, vemos las fieles líneas antibao en ambos cristales traseros tintados en negro y su banda blanca en la parte superior con los mismos márgenes que la delantera respecto a cada réplica. Aún tiene tiempo de comprar el periódico y tomarse un cafelito. Buen viaje, caballero. Así que estos son los típicos bajos poco trabajados de este fabricante que a mí no me molestan, dada la calidad en todo lo que hemos analizado, y su precio de origen que ahora veremos. Pero lo que no me ha gustado es que en la réplica escala 1.18 no hayan añadido el número de edición limitada, a diferencia de su hermano mayor, siendo los datos que siempre nos indica Automobile. Así que aseguraros de no perder la peana del modelo a 1.18 si queréis saber cuál es el número de cada unidad a la que pertenece de la tirada, siendo finalmente el único sitio que lo indica y que no me gusta para nada. Dicho esto, veamos rápidamente la valoración final con todos sus pros y contras y así poder sopesar mejor si es una buena opción a tener en cuenta para añadir a nuestra colección, siendo esta la puntuación de MQM para cada unidad y el precio de origen al que salió cada una de las réplicas en su momento, oscilando entre estos elevados precios de media a día de hoy en la reventa. Así que si os animáis y disponéis de un buen espacio, lanzaros a por la réplica escala 1.12 porque sin duda alguna quedará espectacular allí donde esté expuesta. Pero si el sitio disponible es más limitado, una unidad de la primera edición en buen estado es una buena baza a contemplar, siendo la edición de Autofest la más completa, aunque la más cara hasta la fecha. En mi caso, creo que la mejor opción sería una unidad de la primera edición, dado que tengo los modelos en vitrinas y no en cajas expositoras individuales, y teniendo en cuenta las escalas que colecciono y el espacio del que dispongo, también queda lamentablemente descartada la unidad a escala 1.12. Un último dato es que aunque estas tres ediciones a 1.18 y a 1.12 de Automobile son las únicas que existen de este precioso Peugeot 406 de Taxi 1, no son los únicos modelos que se han reproducido de esta película, ni de los 4 filmes restantes de la saga. Así que... ¿Molesto ahora? No, ahora no. ¿Qué quieres? ¡Alerta general! Porque este 2026 se avecinan novedades en MQM con una nueva lista de reproducción destinada, atención, a coches de películas secundarios. Así que durante este año también habrá más modelos de Taxi y de la saga. Bueno, ¿quieres decirme cuál es el plan? Pues darle al like, a la campanita y suscribirte, pero sobre todo prepararte para el siguiente modelo porque viene repleto de detalles chulísimos, es un puro icono del automovilismo y del cine y lo conduce el mejor amigo del protagonista en una película que ya hemos analizado junto a su coche principal. Así que recordad que si compartís este contenido tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y hasta el próximo vídeo. No os lo perdáis aquí, en MQM. Ah, no. Ah, sí. Ah, no. Ah, sí. Ah, no.